mirando el braserillo que no para más de arder. Dejé rodar la copla y en el verso me casqué. Chorreaba un costillar de oveja en la parrilla y el mate retosaba como pingo en la cuchilla. Cosa más parecida a los fogones que en la vida se apaga poco a poco, pero de ese ya esto abriga. Igual de tiro tienen los fogones y la vida. Bien, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este ciclo que de fogón en fogón denomina Pensar el campo en el Río de la Plata. Sí, estamos como siempre en este ciclo de Pensar el campo con Ernesto Agassi, sí, para nuestro programa de radio por FM 89.3 Radiográfica en Buenos Aires, para la ru.caster.fm también aquí en la República Argentina y para la radio cooperativa.uy de Uruguay, por supuesto también para nuestro canal de YouTube. Le estamos dando entonces la bienvenida también a Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Ernesto? Bien, muy bien, Andrés. Es un gusto de nuevo estar contigo y estar con los compañeros de Fogón en Fogón. Me parece que vale la pena tirar el lazo tratando de incorporarnos. Tenemos muchas cosas en común y a veces las olvidamos. Cosas de nuestra historia y cosas de nuestros días de hoy. Así que vamos a intentar hacer estas cosas a pesar de las diferencias que lamentablemente tenemos entre estas dos naciones, pero que estamos tan hermanadas. Ahí está, y bueno, venimos repasando a lo largo de este ciclo cuestiones que tienen que ver allá, por el siglo XVII, arrancamos ahí lo que tiene que ver con este repaso histórico que estamos dando de cómo pensar el campo. Sí, ya bueno, arrancamos ahora el siglo XX, ¿sí? De este campo, y bueno, para que nos cuentes cómo es este siglo XX del campo en el Río de la Plata. Y pegamos un pasito más y entramos en el XXI. Ya terminamos el XX. Exactamente. Nosotros hemos hablado en el siglo XX cuál es la historia de los agricultores, de los ganaderos, cómo el Estado vio todo esto, cómo lo vieron los distintos grupos de productores, qué pasó con los chacareros, qué pasó con el acceso a la tierra, qué pasó con la industrialización, con los impuestos, en fin, las políticas públicas. Ahora, me parece que al entrar en el siglo XXI tenemos que dedicar un ratito para pensar con los compañeros que en realidad este siglo XXI es un siglo totalmente distinto. Estamos en un mundo nuevo y yo no hablo de la pandemia todavía. Hay diferencias muy grandes y cuando hablamos de pensar el campo tenemos que ver cuál es la realidad un poco más global que nos incluye. Nosotros ya vimos que no fue lo mismo pensar en el campo en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX. No era lo mismo cuando lo que producíamos eran cueros, no era lo mismo cuando teníamos carne congelada, no era lo mismo cuando nos estábamos independizando y había movimientos revolucionarios, no fue lo mismo cuando entramos en el capitalismo ya formalizado. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en este siglo XXI que ya entró? ¿Cómo es el mundo hoy? Pensar el campo tiene que ser a partir de la realidad objetiva en la que estamos viviendo. El mundo de hoy tiene una cantidad de instituciones que van quedando viejas. La Organización de Naciones Unidas, que se creó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hoy parece que es una organización de otra época. Incluso nos cuesta encontrar cuándo se reúnen las Naciones Unidas y qué cosas se dicen ahí. Fue muy importante porque las Naciones Unidas en realidad se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se creó el Banco de Reconstrucción y Fomento, se creó la OMC, fueron cosas muy importantes, pero en realidad, incluso en paralelo a todo eso, en nuestra región se creó la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, se creó el Mercosur. Ahora, ¿quién escucha todo esto hoy? ¿De qué formalidad tiene? Mirá lo que está pasando, por ejemplo, con las vacunas. Tenemos una discusión de qué es lo que hace Brasil, qué es lo que hace Paraguay, qué es lo que hace Argentina, qué es lo que hace Uruguay en materia de las vacunas y ni nos acordamos de los elementos que tenemos para hacer las cosas en conjunto. Y no las hacemos en conjunto. En realidad en el día a día no estamos pensando en conjunto. Ahora, para enfrentar este mundo que ahora vamos a hablar un poco de las grandes líneas de este mundo, ¿van los países de a uno en fila? Parece un planteo bastante ridículo. Porque en realidad hoy hay organismos, se escucha más lo que se dice en la cumbre de Davos que lo que se dice en Naciones Unidas.
Esto en materia de la integración de los gobiernos y las definiciones más de los estados. Ahora, ¿qué pasa con las economías? ¿Qué pasa con las empresas? Porque los gobiernos no compran carne, no compran trigo, no compran soja, ¿no? Los que compran y venden son las empresas, son los organismos que comercian. Hoy las transnacionales ya fueron, ya no hay empresas transnacionales. Las multinacionales, todo aquello que fue tomando forma a lo largo del desarrollo del capitalismo, hoy ya son empresas globales. Mirá que el año pasado se produjeron 97 millones de autos nuevos en el mundo. 97 millones de autos nuevos en 50 países. ¿Cómo se produjeron esos autos? ¿Cuántas piezas tiene un auto? Mira, la Asociación Internacional de Productores de Automóviles dice que hoy un auto tiene entre 70 y 90.000 piezas, ¿no? No más que la transmisión de los autos tiene alrededor de 8.000 piezas. Algunos tienen más, otros tienen menos. ¿Sabe cuántas piezas tenía la transmisión del Forte? Tenía 43 piezas. Entonces, en realidad, todo está cambiando. Han cambiado las tecnologías, pero cambiaron las organizaciones, porque estos 97 millones de autos que se hacen tienen piezas de todos los países. Entonces, hoy hay, en realidad, un problema, y es que los gobiernos tomamos nuestras decisiones sobre los territorios que son los que gobernamos, pero en realidad las empresas toman las decisiones en el mundo. Así que mientras un gobierno toma decisiones en su territorio, tiene que negociar con empresas que no están solo en ese territorio, están en todos lados. ¿Cómo se puede compatibilizar esto? ¿No? ¿Dónde quedó lo que decía Simón Bolívar? ¿Dónde quedó lo que quería hacer San Martín? ¿Dónde quedó lo que quería hacer Artigas? ¿Dónde quedó lo que decía el Che? Estamos en otro mundo, ¿no? Absolutamente en otro mundo, en otra realidad. Ahora, un país puede negociar solo. ¿Qué pueden hacer las cancillerías en esto? A veces se reúnen las cancillerías, pero los gerentes de las grandes empresas que tienen asientos en distintos países toman decisiones y los cancilleres opinarán después que pasaron las cosas. Me parece que esto, y por esto, por la globalización y la integración, es que hoy es tan importante la logística, los transportes, los buques. Viste que ahora los buques aumentan muchísimo más lo que se transporta en el mundo que lo que se produce. Y para transportar más se precisan buques más eficientes, más grandes, porque son más económicos por tonelada de transportar. Entonces ya no alcanzan, en realidad los canales, hay que hacer canales más anchos para que entren los buques que hay ahora. Fíjate que hoy están los contenedores, hoy están los puertos hub, yo qué sé, son todas cosas que son muy importantes, pero que están pasando en este mundo. Yo quiero poner un ejemplo bien concreto de algo que nos está pasando. Los países del Mercosur teníamos una cuota de 45.000 toneladas con la Unión Europea para venderle carne que se llama cuota 481. Es carne de alta calidad que se produce con animales que están a cielo abierto, en fin. Ahora, ¿qué pasa? Esto lo habíamos acordado entre los países del Mercosur y la Unión Europea. Pero ahora la Unión Europea tiene un acuerdo con los Estados Unidos de irle dando entrada durante 7 años a 35.000 toneladas de carne. Fíjate lo que está pasando. Los países, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, estamos en competencia con Estados Unidos, que es el mayor productor de carne del mundo, que va a entrar a Europa en unas cuantas toneladas en lugar nuestro. Ahora, eso lo deciden las grandes áreas de negociación, lo decidió la Unión Europea, lo decidió Estados Unidos. Ahora, fíjate el impacto que eso tiene, ¿no? Adentro de nuestros países. La cadena forestal, por ejemplo, que empezó en nuestros países plantando muchos árboles. Había zonas silvícolas importantes en la Argentina, en el Uruguay. Después, como por distintos motivos, que no importa ahora entrar, empezó los grandes países consumidores de papel y de cartón a importar materia prima porque ellos dejaron de producir, en realidad tuvimos que empezar a mandar troncos. Después, como mandar un tronco es muy caro porque entre los troncos queda mucho espacio vacío, empezamos a mandar chips, el tronco picadito. Después empezamos a mandar celulosa con un primer grado de transformación. Ahora, espero que empecemos a mandar papel en algún momento, ¿no?
¿quién decide si nosotros mandamos libros, si mandamos papel, si mandamos celulosa, si mandamos chips o si mandamos árboles? Los gobiernos dirán lo que quieran, pero los que van a decidir esto son las empresas en función de su tasa de ganancia, ¿no? Esto por la organización de las empresas, pero después hay otras cosas que nosotros cuando pensamos el campo tenemos que tener claro y arriba de la mesa. Por ejemplo, el proteccionismo, los subsidios, las cuotas que imponen las economías que nos compran. Fíjate lo que está pasando ahora, que Brasil le compraba trigo a Argentina, pero Brasil ha decidido liberalizar la importación de trigo de otras regiones. Y probablemente el trigo que le compraba Argentina lo compre Estados Unidos, que es un gran productor y que además subsidia sus exportaciones. Entonces, en función de las exportaciones subsidiadas que tiene Estados Unidos, viene a competir adentro de nuestra región. Esto de alguna manera se va a arreglar, ¿no? Pero países o regiones que ponen cuotas, a nosotros nos compran tantas toneladas de carne, no más que eso. Además reparten las cuotas, tantas cuotas para acá, tantas cuotas para allá. Países que subsidian su producción interna o que subsidian sus exportaciones. Políticas proteccionistas, en realidad, esto es competencia en el mundo. Esto es el intercambio por el más eficiente. A veces me hace gracia lo que nos dicen de que somos más eficientes o menos eficientes, y eso es una excusa para no comprarnos. Por favor, muchas de estas cosas nosotros somos mucho más eficientes que otros, pero en función de las cuotas, los subsidios y los aranceles y todas esas cuestiones, quedamos afuera de la cancha. Ahora, yo creo que pensar el campo, estas cuestiones del mundo actual y de la realidad que está viendo en los intercambios, sobre todo comerciales, y más pensando en la economía del mundo, es importantísimo cuando pasemos aspectos concretos de la producción y de las exportaciones, del comercio, de todo eso, tener en cuenta que este mundo es distinto. Pensar en una estructura nacional de nuestro país, en un mundo con cadenas globalizadas, cuando se negocia en bloques, cuando hay cambios tecnológicos tan profundos, porque ¿qué es lo que pasa con los países europeos? Vos negociás con la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene toda su estructura, tiene una estructura jurídica, una estructura política, una estructura sanitaria. La fiebre aftosa, ellos la controlan como región. Cuando vas con Estados Unidos, tenés que ir al NAFTA, porque Estados Unidos tiene ese acuerdo con Canadá, con México, con no sé quién más. Y si vas a los países asiáticos, es peor todavía. Porque en realidad, ¿qué es lo que pasa con la ASEAN, con la Asociación del Sudeste Asiático? Ahora se hizo una asociación de las naciones del Sudeste Asiático que incluye a 2.300 millones de habitantes, ¿no? Es una organización casi mundial sin los Estados Unidos, ¿no? Entonces, son jugadores muy grandes que se están acomodando en el mundo, donde ya ahora no hay una potencia que económicamente maneja la divisa oro y en Wall Street se hacen todos los negocios y maneja la deuda de los países, sino que incluso esa gran nación también en este momento tiene deudas con otras naciones. Entonces se terminó el poder unipolar o la bipolaridad que salió después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora hay una multipolaridad en grupos de países que se agrupan en grandes bloques. A mí me parece que esto es importantísimo porque a veces, cuando pensamos el campo, lo pensamos a partir de nuestra realidad, a veces de las necesidades que tenemos, de lo que conocemos, pero este ya no es el campo de los chacareros. En todo caso, ya no es el campo de las empresas nacionales, ¿no? Me parece que este es el campo de los hijos de los chacareros. Y me parece que enfrentar estas cosas les queda grande a los hijos de los chacareros. Estas cosas las tenemos que resolver, ellos solo no pueden resolver. Estas cosas hay que razonarlas entre todos, debemos pensarlo como sociedad. Por eso yo creo que esta situación del mundo en este momento es importante tenerla en cuenta y no solamente pensar como pensábamos antes. La República Argentina va a ser el Uruguay va a parar un poquito. Para que ahora no vivimos solos. Ahora vivimos llenos de cables que nos están uniendo unos con otros y cualquier decisión que tomemos, pensar el campo en el siglo XXI es pensar en estos grandes bloques, sus conexiones y sus acuerdos. Cuando nosotros pensemos a partir de nuestra realidad,
cómo nos vamos a enchufar en ese mundo de cables que está tan complicado. Yo quería hacer esta introducción antes de entrar en los aspectos concretos de cómo pensar nuestros asuntos en el campo del Río de la Plata. Echa Pablo lo bagri pa' otro lado la tararira. Por eso hay que aprender a elegir la compañía. Echar Pablo lo bagri pa' otro lado la tararira. Por eso hay que aprender a elegir la compañía. Echar Pablo lo bagri pa' otro lado la tararira. Ay, 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 con la copla del fogón vamos a seguir mateando, que ya empieza